exactamente en estas dos gráficas que ustedes tienen ahí en pantalla, que se refiere a la característica carga y circulación. Como en los casos anteriores, cuando habíamos visto vacío externa, aquí lo que falta son las condiciones para obtener estas características, y en cada uno de los casos sus condiciones vamos a ir enunciando. Lo primero que tienen ahí, o lo que estoy sombreando, corresponde exclusivamente a lo que son las ecuaciones funcionales. Ecuaciones funcionales. Decía, a estas ecuaciones funcionales hay que agregarle condiciones. En ambos casos, las condiciones, una de las condiciones que no cambia es que la velocidad sea constante. A través del video que han apreciado anteriormente, había un valor, en este también hay un valor, si mal no recuerdo son de 1400 revoluciones por minuto. Cuando decimos constante nos referimos a que este valor casi no varía. Y si varía es unas 5 revoluciones más por arriba o por abajo, pero en general se mantiene alrededor de esta velocidad. Ahora, esas variaciones, en nuestro caso, en el equipo que tenemos en Cotacota, no podemos llegar exactamente a esto porque la frecuencia a cada segundo va oscilando debido a las caídas de tensión que se dan, porque la fuerza que le proporciona la energía mecánica a la velocidad es un motor de corriente alterna, y en ese motor su frecuencia va oscilando de dos maneras, uno de la red y otro de la misma máquina, porque tiene un campo magnético rotatorio que tiene una frecuencia de oscilación, y esas dos frecuencias hacen que vaya variando un poco, ¿ya? Entonces, esa es una de las condiciones, llamaremos así una condición compartida por ambas ecuaciones funcionales. Bien, empezaremos a ver primero lo que corresponde a la característica con carga. Su ecuación funcional, por lo tanto, corresponde a esta, que la tensión en bornes, se refiere a este valor, va a depender de la corriente de excitación, pero cuando tratamos en este caso de que la corriente en la carga sea de un valor constante, ¿ya? Entonces, esto es para la primera, estamos hablando la de carga. Cuando habíamos obtenido la característica de vacío, era una curva muy similar a esta, muy similar, donde tenía una parte lineal, una parte del codo y una zona de saturación. En este caso, la característica con carga tiene un aspecto también bastante similar y corresponde a esta curva que están viendo abajo. Entonces, en el primer caso de la característica de vacío, es su fuerza electromotriz lo que se va mostrando en lugar de la tensión en bornes. Y en este segundo caso es la tensión en bornes, ¿ya? Donde está la carga. Pero esa carga hay que mantener en todo el proceso una corriente que en lo posible no varía. No varía. Entonces, hacer trabajar la corriente, por decir algo, para 0,4 amperios o 1 amperio, no me acuerdo, el valor ya luego lo verán la próxima semana en el video que corresponda, pero este valor tiene que mantenerse constante, ¿ya? De ese modo, manteniendo eso, en esta oportunidad, en ambas características, los valores no pasan de 10, uno por la cuestión de tiempo y otro por los límites que la misma máquina impone, son valores contados. Entonces, esos valores nos van a mostrar este comportamiento que se tiene aquí. La primera parte, y esto es para la próxima semana que ustedes ya tienen que estar preparados. De nuevo hago referencia a la característica de vacío y ahora van a ver una parte de cómo se obtiene esta característica con algunos valores, y la próxima sesión, el próximo jueves, van a trabajar como el anterior jueves ahí en su casa y van a comenzar a obtener cosas que muy poco lo hacen en los semestres. Se descuidan y por eso que tienen unas notas bajas. Como ejemplo, van a sacar lo que se llama, entre la característica de vacío y la característica con carga, hay una curva intermedia. Aquí hay una curva intermedia. De la figura que ustedes pueden sacar, por decir, los valores intermedios de estos valores y hacer una gráfica por ahí. Eso puede ser una forma. Una segunda forma es obtener a través de la reacción de armadura que se presenta en la máquina. Entonces,
Aquí pueden ver, para un valor A, trazamos una horizontal, para un valor cualquiera de la curva. Para eso hay ciertas condiciones también, puede ser como ejemplo para los 220 o para los 200 voltios o para los 230 voltios. Eso es lo que ustedes tienen que, ya han visto además en teoría, obtener para un valor específico, trazan una recta, ¿ya? Una recta. Y en la máquina, en la experiencia que se hace, se puede notar de lo que les había dicho al inicial, que si esta es la de vacío, esta otra, hay una diferencia, hay una diferencia. Pero aquí en este caso vamos a hacer para algo más específico, y a esa diferencia que estaban llamando una caída de tensión se debe a la reacción de almohadura y también al proceso de conmutación. Entonces, había una línea horizontal, ahora, a partir de esa línea horizontal, se suma el valor de esa caída de tensión que hay, que debido a la reacción de armadura, y choca con la curva inferior o la de carga, donde la corriente es constante. Entonces, y se une el punto A con C, y ahí se forma lo que se denomina el triángulo característico. Entonces, con esas dos curvas hemos sacado, o con ese triángulo característico, perdón, o solamente con las diferentes caídas de tensión que se pueden tener a lo largo de la experiencia, es posible, tercera forma, de obtener esta característica con carga para los diferentes valores. Pero generalmente se encuentra este triángulo característico para un valor muy específico de funcionamiento del generador de derivación o generador Chu. Entonces, ese es uno de los objetivos a obtener. El primero, la curva intermedia que se tiene aquí. Segundo, obtener el triángulo característico. Primero, la obtención de esa curva y la obtención de este triángulo característico nos da mucha información de la máquina. Nos muestra muchas cosas que tiene en su comportamiento la máquina. Eso es uno de los aspectos más importantes de esta experiencia que van a realizar. Segundo, luego, en el video que lo hice con compañeros del anterior semestre, ahí se va mostrando paso a paso lo que estoy indicando, de manera que van a verlo y tratar de aprender lo mejor que puedan. En la segunda parte van a obtener ustedes lo que es la característica de regulación. Esta característica de regulación, su ecuación funcional expresa que la corriente de excitación es función de la corriente de carga. Entonces, esta corriente de excitación, que está en este eje X, dice que depende de cómo se comporta esta curva. Pero, ¿para qué? Para que en todo ese proceso, ahora, primero, una de las condiciones, la velocidad constante, y la velocidad en todo ese proceso se mantenga constante. Es una de las características en las máquinas, en los generadores, ya sea de corriente continua o corriente alterna, que más se utiliza segundo a segundo en lo que es la generación de energía eléctrica. Porque todos en sus hogares, en las industrias, en las oficinas, donde utilizan energía eléctrica, lo que se quiere es que la tensión sea constante. Como ejemplo, en nuestros domicilios, ese voltaje debería mantenerse durante todo el día, a cada segundo, en 220 voltios. Entonces, ¿cómo se logra? Es trabajando con esta característica de regulación, indicando, procuraremos mantener la velocidad constante, y adicionalmente que el voltaje que se está dando se mantenga en todo el proceso constante. Ahora, ¿cómo se puede controlar esta velocidad constante? Si es una central hidroeléctrica, a través de unas llaves que regulan el flujo. Al regular el flujo, estamos regulando la velocidad. Uno. Si es a gas y a vapor, lo mismo. Tienen sus correspondientes válvulas que regulan la velocidad en márgenes. Y esas regulaciones, tanto en el fluido como en los gases, es bastante difícil de lograr. Porque no siempre tienen la temperatura constante, o el fluido o el agua viene con el mismo chorro. Ya por su misma naturaleza va variando, pero hay formas de regular. Es la que menos se utiliza, ¿ya? La que sí, para tener ese voltaje constante, lo que se hace es decir, y esta expresión es la que está haciendo, si cambia la carga,
directamente este voltaje va a bajar o subir. No va a bajar, no. Diremos, si se encienden las luces de una avenida, entonces en ese sector donde esté ese transformador o donde esté ese generador, ese voltaje por ese consumo va a bajar. Y para que no baje, lo que se tiene que hacer es esto lo que expresa, regular con la corriente de excitación. Eso también lo van a apreciar en esa característica. Entonces, ese tipo de comportamiento se va obteniendo de esa forma. Del ejercicio que se ha hecho la anterior vez, esta característica de regulación también hay formas de sacarlo. Para la próxima semana ya estoy dando de manera indirecta dos actividades que ustedes se supone que ya deben saber, o si ya no lo saben, es cómo pueden obtener de manera indirecta estas dos características. La que se refiere a la característica con carga y la que se refiere a la característica de regulación, tal como habíamos hecho con la característica externa, ¿no? Entonces, eso es uno de los objetivos. Bien, vamos a ir un poquito conversando con ustedes, de manera que, por favor, señor Choque Porco, abra su micrófono, tenga la gentileza. ¿Me escucha, señor Choque Porco? Álvaro José. Señor Chambi Huasco. No está su compañero Choque Porco. Ingeniero. Buen día. Bien, he dado una explicación muy rápida de lo que son estas dos características. En realidad estoy haciendo un repaso porque ya lo expliqué hace semanas atrás. ¿Qué es lo que no ha comprendido de esta parte, señor Chambi, Alexander Chambi? Tal vez en la primera parte, en la primera gráfica, Ingel, la parte del triángulo, en la distancia horizontal, no, tal vez me distrae un poco ahí, Ingel. Muy bien, ya, lo explico. Está bien, muy bien. Lo que quiero es ahora sus preguntas, ahora y no después cuando no ha habido la oportunidad. Voy a enfocar, de acuerdo a lo que me ha pedido su compañero Alexander, desde otra perspectiva. Nosotros tenemos esta característica de vacío. Le hemos sacado en una forma y se ha presentado de dos experiencias de una máquina y que nos sale muy similar a esto. Esta es nuestra base. Segundo, en esos datos que se les ha ido presentando, se decía como ejemplo que en el ramal, bueno, veremos aquí mejor. Un segundito. Aquí está. Entonces, había dado como ejemplo, en este ramal, desde este punto a este ramal, les había dado lo que corresponde la resistencia. Si mal no recuerdo, era como un ejemplo 4.6 ohms. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso era por un lado. Tenemos en ese ramal un valor. Ahora estoy hablando de esta característica, no se olviden de esta característica con K, lo que él quiere preguntarme sobre este triángulo que no he comprendido. Como hay esa caída de tensión en el anterior circuito, hay esta caída de tensión, entonces, aleatoriamente, yo una horizontal. Y a esa horizontal agregarle la caída de tensión que se da en este ramal. ¿Ya? ¿Cuánto de caída de tensión? Sabemos su resistencia, sabemos que en este punto, cuando ya se conecta una carga, hay una tensión. En consecuencia, podemos determinar su corriente y específicamente para esa corriente, solo para esta parte, para donde cae la fuerza electromotriz, podemos definir su caída de tensión. Entonces, si definimos para esa caída de tensión, es este valor, ese valor, desde B hasta C. Puede estar ese punto aquí, más abajo, puede estar en diferentes lugares. Entonces, ahí, si vamos trazando para diferentes puntos, segmentos, B sub 1, C sub 1, B sub 2, C sub 2, B sub 3, C sub 3, y así sucesivamente, vamos formando una línea intermedia entre la superior y la inferior, ¿ya? Y esa es lo que se llama la característica interna. Hace rato había dicho, van a encontrar una línea, una curva intermedia. A esa se le llama
la característica interna de la máquina. ¿Ya? Entonces, con esa característica interna podemos trazar ya otra curva. Y esa acaba de su mismo nombre decir que nos muestra muchas de sus propiedades que tiene esa máquina. Entonces, lo que había indicado compañero Alexander era para eso, para que puedan comprender otras formas de poder obtener una característica con carga. Bien, señorita Choque Flores Gladys, tenga la gentileza de abrir su micrófono. Buen día, Inge. ¿Alguna duda como su compañero? La gráfica de la derecha. No le escucho, por favor, si pudiera un poquito más acercarse a su micrófono. Claro, Inge, la gráfica de la derecha, Inge, más. Bien, muy bien, está bien, le voy a responder, señorita, no se preocupe. Ahora me voy a la gráfica de la derecha, que su compañera no ha entendido. Esa gráfica de la derecha tiene esta ecuación funcional que estoy sombreándola. Entonces, a esa se le llama la ecuación funcional de la característica de regulación. En esa característica, sus condiciones son de que la velocidad, como en el caso anterior, sea constante, ¿ya? Y en este caso específico del video, creo que es 1474. Y adicionalmente, para esa característica, la otra condición es que, está hablando de la regulación, esa tensión en los bornes sea igual de un valor único, como ejemplo que se mantenga, en el video creo que está con 230 voltios, se mantenga en todo el proceso. Hay equipos que requieren su funcionamiento que no varía, que no baje ni que suba de los de 300, 230 voltios. Como ejemplo, sin ir muy lejos, en los motores que queremos mantener su velocidad constante, eso, de acuerdo a lo que vamos a ver las próximas semanas, una de las formas de controlar es con la tensión que se está aplicando. Entonces, en este caso, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a obtener una tensión casi constante. En la práctica, eso no se da. ¿Por qué no se da? Sencillamente, donde esté esta resistencia, quiero que se imaginen que hay un R1 que corresponde al consumo de su casa, un R2, la del vecino, el R3 del vecino del frente, R4 el vecino de atrás. Entonces, cada uno va acoplando en determinado momento su carga, en paralelo a esto. Eso es en los hechos. Cuando estaba R1, ese voltaje que se tenía entre este extremo y este otro extremo era 230. Pero cuando se ha conectado, esos 230 se puede volver en 229.5. Entonces hay una diferencia de 0,5. Y si era bien grande el consumo, va a bajar de 230 a 225, a 220. Entonces, como yo quiero que ese voltaje se mantenga constante, ¿qué es lo que hacemos para eso? Entonces, para ello, lo que se hace es regular como ha variado la corriente de carga, hacemos variar la corriente de excitación, ¿ya? Y poniéndolo de nuevo en los 230 voltios. Si agrego otro vecino, otra vez hace variar. Y esa variación entra, sale, las diferentes cargas y hacen que esta tensión en ciertos extremos se altere. Y para eso hacemos variar esta corriente de excitación, normalmente a través de esta resistencia de excitación. En las centrales de corriente alterna lo hacen con la velocidad, estaba hablando, pero en este caso la velocidad lo vamos a mantener constante y lo único que nos queda es hacer variar la resistencia de excitación. Con eso hacemos variar esta corriente y eso controla el flujo y así sucesivamente se va dando ese proceso. Entonces, de ese modo obtenemos esos dos valores. Para un determinado de corriente carga, la carga de la fábrica 1 corresponde a una corriente de tantos. A bajar la tensión y le aumentamos esta corriente o disminuimos esta corriente. Para otra carga R2 va a haber una corriente I sub 2 y hay que regular la corriente de excitación y así sucesivamente se van obteniendo este tipo de curva, ¿no? Entonces, eso es el objetivo. En todo este proceso, lo que se mantiene es la tensión constante. Es la única forma de poder tener la tensión constante. Espero haberla hecho comprender, señorita. Gracias, Inge, sí. Señor Carvajal Romero, abra su micrófono. Ingeniero, buen día.
Buen día. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Ingenie- Ingeniero, mi compañero Choque Porco escribió en el chat y dijo que su micrófono está mal, pero su pregunta es que ¿cómo se obtiene la curva intermedia? Dice ingeniero, por si no lo leyó. Estoy queriendo abrir. Así sí he visto ya. Gracias, muchísimas gracias. Y lo tenía el chat. Bien, gracias. Muy, muy amable por su compañía. Bien, hablaba desde el principio, voy a volver a hablar de esta característica de carga. Una forma indirecta, decía hace un instante, de obtener esta característica con carga, una forma indirecta a través de la característica de vacío, es considerar solo la caída de tensión que se da en la armadura. El punto B al punto C corresponde la caída de tensión que se da en la armadura, solamente en este elemento. Se les había entregado en el anterior ejercicio el valor de la resistencia de este ramal desde el punto H hasta el punto B, que era 4.6. También puedo obtener, si no nos recuerdo, es 0.9 de esta resistencia, de manera que aquí yo puedo obtener cuánto cae esa tensión. ¿Ya? ¿Cuánto cae? Solamente en ese lugar. Entonces, teniendo esa caída de tensión en la armadura, puedo comenzar a obtener para diferentes circunstancias, para diferentes puntos, como voy indicando, como ejemplo, para este punto A, más arriba de A, un poquito más arriba o más abajo, mucho más abajo de A, para cada uno de ellos, ese valor de tensión, y voy sacando una curva intermedia, había indicado. Pero su nombre adecuado es la característica interna de esa máquina. Entonces, ahora aquí, si ustedes ven con esa característica interna de la máquina, se forma un triángulo. AB es la parte horizontal, BC la parte vertical, CA es el cateto correspondiente, con eso se forma un triángulo. Y a este se le denomina el triángulo característico del generador, en este caso en derivación, o el generador Schum. Entonces, esa es la forma. Ahora, es otra de las maneras de poder obtener esta característica. Lo que ahora van a ver muy rápido va a ser ese video, cómo se va obteniendo esos puntos. Y en la obtención, donde me había olvidado, primero me voy para la característica con carga, estos dos valores, tensión en bornes en función de la corriente de excitación. Parece, tensión en bornes va a corresponder a colocar un voltímetro en este extremo y este otro extremo, para tensión en bornes. En función de la corriente de excitación, podremos colocar en este punto, en este extremo, en este otro, cualquier extremo, un amperímetro, es indistinto, está en el mismo ramal, un amperímetro. En el segundo caso, para la característica de regulación, significa que tenemos que tener dos valores. Corriente de excitación, se mantendría el amperímetro aquí, en función de la corriente de carga, que se mantiene aquí. Y adicionalmente se mantiene el voltímetro para controlar que esa tensión vuelva al valor que queremos mantenerlo constante. Bien, espero que su compañero haya comprendido lo que he vuelto a reiterar. Señor Paul Tancara, ¿alguna duda? No, ingeniero, bastante claro, pero solo para confirmar, al encontrar el triángulo característico se encuentra la curva, ¿cómo se dice? Interna, ¿verdad? Muy bien. Había dicho la curva intermedia, su nombre correcto es la característica interna de la máquina. ¿Ya? Esa parte. Evidentemente yo expliqué primero, aquí van a encontrar una curva intermedia, pero su nombre correcto es la característica interna de la máquina. ¿De acuerdo? Sí, sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, con todas esas observaciones que había comentado, lo que voy a hacer, jóvenes, me he salido creo de la presentación. Vamos a volver, por favor, a la presentación. Un segundito.
Bien. Por favor, me confirman si ahí en su pantalla tienen una nueva... Sí se ve, ingeniero. Muy bien, gracias. Ahora sí. Va el video, por favor, aquí en el dato, voy a ir explicando luego. Expresa, de acuerdo a la ecuación funcional, estamos hablando de características de excitación, que la corriente de excitación esté en función de la corriente de carga. Aquí podemos apreciar que la corriente de excitación es la corriente de carga. En ese instante nos está mostrando la máquina está funcionando en vacío, entonces corriente de excitación muy reducida, estamos en una tensión nominal de vacío de 232 voltios y la carga no varía. Entonces, una de las condiciones para esta característica es que la tensión en bordes se mantenga constante. Eso significa que tenemos que ir teniendo alrededor de los 230 ese voltaje. Como han podido apreciar, esto es lo que nos interesa. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es regular a través de la corriente de excitación. Entonces, ahí ya podemos ver que tenemos aproximadamente el valor que está bien en el valor que es un valor que hay que tomar en cuenta. O anotar. Nuevamente, variamos y observen que tenemos este valor. Ahora, nuevamente, con esto vamos a ir regulando en allá de manera que llegue hasta vamos a allá en la cámara. Ya lo hemos colocado. Otro valor. Ya tenemos dos valores. Continuamos haciendo la regulación y ahí solo reconozco que no puede discutir de los instrumentos. Ya saben que lo que hago es mezclar la corriente de excitación. Ya tenemos ahí el procedimiento. Pero ya tenemos tres valores. Podemos continuar teniendo los que nos dan la existencia de excitación y ustedes tienen que ir tomando los correspondientes valores. ¿No? Ahí aproximadamente a eso, otra de las condiciones es que la velocidad se mantenga constante. Yo les había iniciado en el proceso. Y podemos saber que nos está mostrando de 1473 revoluciones por minuto. Entonces, esa es la velocidad que usamos. Regulación implica, vuelvo a repetir, que la tensión del borde se mantenga constante cuando la carga va aumentando. Aquí ya tenemos una quinta carga, vuelvo a observar el centímetro, ahí nuevamente ha bajado esa tensión, por lo tanto tenemos que ir regulando hasta este proceso es automático, como se llaman los reguladores automáticos de voltaje. Ya tienen 5 valores, podemos seguir trabajando con otro. Ahí tenemos otra carga. Por eso seguimos. Ya está. Luego seguir adelantando. Ha bajado a 119 kilos. Muy bien. Se siguen con los valores que correspondan. El brillo de los pero vamos a ver otro valor. Pero ya tenemos 2, 4, 6, 7, 8, podemos agregar por más 9 valores, solamente por lo menos. Listo, ahí tenemos. Por último, la última, vamos a tener un valor más. Y con eso podríamos decir que hemos obtenido esa característica. Lo que vamos a hacer ahora, esa característica, en términos de
términos de que a medida que vaya pagando, allá, una vez que apaga, lo mismo tiene que hacer la otra, la inversa, es decir, si tú tienes ascendente, la otra correspondería a descendente. ¿Por favor? Entonces, aumentar la tensión, tenemos que ponerlo valor de poquito, otro valor, apagando, y esos son los valores que tienen que tomar, que pueden. Luego bajar. Ahora, eso vamos a tomar. Seguimos aquí nosotros. Lo que está haciendo es apagar los. Listo. Ahora sí. Por favor. Vamos. Allá tiene que llegar todo. El dedo va a ¿listo? Otro. Asumido, por lo tanto. ¿Listo? Estos valores. Otro. Asumido, podemos trabajar. ¿Listo? Ya estamos haciendo. ¿Listo? Los valores. Otro. De manera que ya se puede observar. ¿Listo? Este valor a tomar. Nuevamente, entonces llegamos al vacío de la máquina, ¿no? Esa sería la característica. Bien, como han podido apreciar, todo lo que se ha ido explicando se ha podido ver ahí. La próxima semana, ya tienen todos los elementos, voy a tomar un examen previo y se va a volver a proyectar. En base a la proyección, van a realizar el informe correspondiente, pero solo se van a habilitar para ese examen, para esa práctica, los alumnos que respondan a las 3 a 5 preguntas que voy a realizar en ese examen previo, exclusivamente sobre las 2 características que acabo de indicar. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Ingeniero, buen día. Adelante. Ingeniero, disculpe, no sé si sea mucha molestia, ¿será que nos puede pasar el video por el medio de WhatsApp? Porque, bueno, en mi caso no se puede ver constantemente. Cuando se produce un video, la plataforma Meet no produce constante el video, se anda cortando, se anda cortando. Para usted es como si estuviera viendo un video normal, pero para los que lo vemos, se anda entrecortando, ingeniero. No sé si mis compañeros tienen el mismo problema, pero no sé si fuera mucha molestia, ingeniero, por favor, quisiera. Bien, he indicado Sí. bien claro que para la próxima semana se va a tomar un examen previo para que ingrese. Y el examen previo no está en función al video. Solo el video es una ayuda a la explicación que he dado al iniciar la clase. Y no creo que mis palabras estén llegando como el video entrecortado. Dudo. ¿Ya? Yo a usted le he escuchado perfectamente. Cuando una persona está recibiendo bien la señal o mala señal, es cuando entre ambos hay la interferencia o la falla que puede presentarse. Entonces, por esa parte, dudo lo que usted me está explicando. Pero para responderle, el video está en YouTube, tiene de la anterior semana, muy poco le va a servir para el examen previo. Si usted piensa que con ver el video va a responder bien a las preguntas, no está en lo cierto, no está en ese camino. Ese video, como la anterior vez, lo voy a proyectar y les voy a enviar, pero para la próxima semana. Si usted quiere adelantar y ver nuevamente 3, 4 veces, 9 veces, los que han vencido el anterior semestre tienen este video y lo han puesto en YouTube. Bien, ¿alguna otra consulta, por favor? Ingeniero, como aclaración, solo como aclaración, el amperímetro, o sea, cuando ha metido con el multímetro, la corriente de excitación es el que está en el multímetro del lado izquierdo, ¿verdad? Y el de la carga es el derecho, ¿verdad? Muy bien, Del sí. Está muy está bien. perfecto, está su observación, compañero. No, Gracias, ingeniero.
¿Algo más, jóvenes? Bien, esta sesión solamente da para mostrar eso y hacer una introducción. Lo más importante es que ustedes estudien sobre estas dos características. El video sí ayuda en algo, pero no está en base al video las preguntas que yo les voy a realizar, sino está en base a lo que he explicado desde las 9:05. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos la próxima semana, por favor. Bien, jóvenes, no hay ninguna pregunta. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.